Este episodio está patrocinado por Asfalterra Pavimentos y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Si eres desarrollador, director de obra, project manager, residente de obra o estás involucrado en proyectos de urbanización, carreteras, desarrollos industriales, naves industriales, estacionamientos, fraccionamientos residenciales o cualquier obra que necesite pavimentación, suministro o producción de mezclas asfálticas de cualquier tipo, puedes contar con ellos. Búscalos como Asfalterra Pavimentos en sus redes sociales y en su página web. Pues tú sabes perfectamente que para hacer presupuestos requieres experiencia en obra. Entonces es como el huevo y la gallina, o sea, no puedes hacer un presupuesto si no sabes de obra y puedes ejecutar obra, pero si no sabes presupuestos no eres eficiente. Aunque yo siempre tuve la inquietud de emprender, se puede decir, tomé la trayectoria de 12 años aproximadamente en empresas, pues para desenvolverme, para aprender, para desarrollarme, etcétera, para poder estar preparado para emprender. Eso es mucho más eficiente que el típico líder de la vieja escuela, que es el látigo, que es el grosero, que es el altanero, que es el prepotente, que es el arrogante. ¿Me explico? Entonces, la filosofía Lean es lo que te encamina. No quiero decir que todo es bonito y color de rosas y todo. No, hay problemas, siempre hay problemas. Sin embargo, es la manera de cómo lo gestionas. Analizar qué es lo que queremos, a dónde vamos. O lo que estamos haciendo nos va a servir para donde queremos llegar o estamos aquí porque aquí nos puso el destino. ¿Me explico? Suena muy lógico y muy básico, pero mucha gente se deja llevar por la marea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. El día de hoy estoy muy emocionado porque hoy me acompaña un ingeniero que de hecho somos de la edad y tiene un interesante desarrollo o evolución profesional, pasando pues muy similar también. De hecho, después de haber trabajado bastantes años en el área de construcción, estando de nómada, foráneo en muchos lados, y después profesionalizándose ya en el área de costos, por ahí también actualmente con su propio despacho de ingenierías bajo la metodología BIM. Y la verdad es que son años de trabajo que me llaman mucho la atención, sobre todo cómo fueron estos brincos. Entonces, pues para mí es un gusto presentarles al Inge José Manuel Álvarez. ¿Cómo estás, Inge? ¿Qué tal, Inge? No, pues muchas gracias. Muy contento de estar aquí. La verdad que te agradezco mucho la oportunidad y pues adelante, aquí estamos. Sinaloense. Así es. ¿Cómo ha sido el cambio de... Bueno, ya tienes bastantes años aquí. ¿Cuántos años tienes en Monterrey? Bueno, en Monterrey 4 años apenas. Ok. Pero bueno, lo que comentaba al inicio es que pues tú has estado en diferentes estados de la República y me gustaría preguntarte sobre eso, principalmente qué se siente o cómo es vivir pues prácticamente 6 años de nómada gracias a la industria de la construcción. Pues mira... yo creo que la industria de la construcción es una industria que esto es algo pues muy común, ¿no? Hay mucha incertidumbre, depende mucho de factores externos, depende de la economía, depende de ciertas cosas que no siempre vas a garantizar que puedas vivir en una sola ciudad, ¿no? No, eso no es común entonces. Y más si vienes de estados, pues como por ejemplo tú y yo somos foráneos, y mucha gente que nos escucha estoy seguro que también. Entonces, muchas veces en nuestras ciudades no están las oportunidades de crecimiento que uno quisiera y pues eso te obliga a buscar oportunidades fuera, ¿no? Entonces, trabajar. Bueno, yo soy de Sinaloa, pero yo estudié en Sonora, en Ciudad Obregón. Cuando terminé la carrera, yo quería irme a Culiacán a vivir. Dije, pues bueno, Culiacán es una ciudad, pues más pues en crecimiento, está cerca de mi ciudad. Y cuando busqué trabajo ahí, me encantó la propuesta de trabajo, pero lo que yo no sabía es que, o sea, la entrevista estuvo bien, duró como 2 horas la entrevista, me hicieron el examen, estuvo todo fluyó. Y me dijeron, bueno, nuestro trabajo es en Ciudad de México. Entonces, según yo iba a quedarme en Culiacán, y pues bueno, evalué las opciones, dije, pues es que va a haber crecimiento profesional, va a haber todo. Y a partir de ahí fue Ciudad de México, una obra de ciertos meses. Terminas la obra, te vas a otra, terminas la obra y te vas a otra. Y pues bueno, es parte del crecimiento profesional que a veces tiene que buscar uno y salir de la zona de confort de quedarte en tu ciudad. ¿De qué eran estas obras? ¿O por qué era tan atractiva la propuesta? Ok, en esa empresa trabajábamos para Chedraui. Hacíamos tiendas Chedraui y también hacíamos centros comerciales que le corresponden también a Chedraui, ¿no? Donde Chedraui funge como tienda ancla. ¿Por qué era atractivo? Porque a mí siempre me gustaron los presupuestos. Entonces... pues tú sabes perfectamente que para hacer presupuestos requieres experiencia en obra. Entonces es como el huevo y la gallina, o sea, no puedes hacer un presupuesto si no sabes de obra y puedes ejecutar obra, pero si no sabes presupuestos no eres eficiente. Entonces, lo que me interesó de eso es que era presupuestos en obra.
Haz de cuenta que estábamos en camper, estaba el gerente de proyecto, un residente, yo por la parte administrativa y una persona de proyectos. O sea, éramos 4 personas por obra, pues eran obras de promedio 10,000 metros cuadrados. Industriales comerciales de tiempos récords, porque cada nave la hacíamos en 4 meses completa, desde el que iniciaba las terracerías hasta la apertura de la nave. Ok. Y me gustó porque al hacer un equipo chico de trabajo, pues me tocaba ver pues de todo, o sea, cotizaciones, presupuestos, compras, control de nóminas, IMSS, estimaciones, subcontratistas, etcétera. Entonces, y aparte ver el proceso constructivo. Por O sea, eso... básicamente era como, estabas como contratista general. Exactamente. ¿Pudiera ser? Exactamente. Ok. La empresa era contratista general. Ok. Teníamos cierta parte que era directa, que era la obra civil principalmente y a veces otras cosas. Ujú. Y por lo general eran subcontratistas especializados. Ya. Entonces, eso lo hacía como interesante. Y dije, Sí. bueno, pues es una oportunidad que vale la pena salir de Pues tu sí, ciudad. porque ves todo, o sea, ves un proyecto completo. Es correcto. Y más que nada, en ese entonces, digo, pues estaba de novio, ahorita mi esposa, y ya queríamos como que los dos vivir en la misma ciudad. Ajá. Y pues no, digo, no, al final, digo, todo se puede, ¿no? Y ahorita pues ya estamos casados y todo, pero en ese momento pues también fue algo difícil decir, no, pues es que me voy unos años, pero vale la pena. Si alguien que escucha aquí lo está pensando, vale la pena las cosas. Sí, sí, yo también mucho tiempo estuve como foráneo. Digo, también parte de mi vida personal, familiar, siempre fue mudarme por muchos lados, ¿no? Prácticamente 3 años en un estado de la República y órale, te mandan un aviso de, ya te toca, bueno, mi papá, ¿no? Ya te toca trabajar en este lado y te esperamos en 15 días, ¿no? Y siempre fue un constante movimiento. Yo creo que también eso influyó o sea, como que me dio esta parte de adaptarme pues, al cambio, incluso hasta buscarlo, ¿no? En lo profesional. Y en la primera en la que se me dio la oportunidad de entrar a una empresa en la que, pues, básicamente había una oficina central en la ciudad, pero las obras eran en otros estados incluso, ¿no? Que era construcción y mantenimiento de puentes. Entonces, pues, no, hombre, bien fascinado y pues andar allá, pues, lejos de casa y todo, y sí, no fue tan complicado. De hecho, fue de las mejores decisiones de mi vida y en la parte profesional. Al final, uno, pues, va agarrando su propio camino y, de hecho, ahorita acabamos de cumplir este año 6 años aquí en Monterrey. Ah, excelente. Es el lugar en donde es el segundo lugar en donde he estado más tiempo. El primero todavía sigue siendo Tabasco. Ahí, sí, pues prácticamente desde la prepa. Desde la prepa y ahí hasta, pues yo creo que un par de años laborales. Entonces sí fue más de 10 años. O sea, más de 10 años sí estuve allá. No, pues súper bien. De todos digo, estuviste en esta construcción de pues todo lo que es las instalaciones de los Chedrauis, ¿no? Las bodegas, las naves, todos estos centros de distribución. Em, de todas las ciudades en las que estuviste, ¿tienes algún recuerdo en particular de dónde, o sea, que hayas aprendido algo en particular que dices que al día de hoy lo sigues aplicando? No, pues definitivamente yo creo que en cada uno de los proyectos pues se aprendieron cosas distintas, ¿no? Ujú. Experiencias de todo tipo. De hecho, el primer proyecto al que fui, que fue en Ciudad de México, Ujú. era prácticamente restaurar. Fue un chedraui muy atípico para empezar, porque normalmente son naves industriales. En ese caso, era restaurar un edificio de 4 niveles que había sobrevivido al terremoto del 85 y la estructura estaba súper dañada. Entonces, ese edificio tuvimos que reforzarlo estructuralmente, reforzar columnas, traves. La bodega de ahí fue en el 4.º nivel. Entonces, fue un reto ese edificio. Y aparte, por la zona, no tenía no tenía acceso a grúas, no tenía acceso a nada. Entonces, hubo muchísimas maniobras, pues tanto manuales como con equipos chicos y mucho ingenio para poder aplicar las cosas. ¿Pero ahí qué iban a hacer? ¿En ese? O sea, un chedraui. O sea, era restaurar el edificio y das cuenta que el chedraui iba a tener pues 3 niveles y arriba era la bodega interna. Pues. Ajá, entonces, cada uno de los proyectos es diferente. Yo creo que en cada uno pues es un reto. O sea, en centros comerciales me tocó empezarlos desde cero, desde terracerías y obra negra. Hubo otros que fue restauración de acabados, por remodelaciones. Hubo naves industriales que fueron desde cero hasta la apertura. Entonces, yo creo que sí, definitivamente cada uno de los proyectos le aprendes cosas
y definitivamente también a la ciudad, o sea, la cultura, la forma de vida, todo, o sea, en general. Los de Chedraui eran, si no mal recuerdo, eran franceses, ¿no? O Mm, no, ese era no, Carrefour, ese era ajá, sí, Carrefour. Chedraui, ¿qué es de es México? mexicano, así es. Sí, sí Fíjate, es mexicano. Sí, de... cagándola como siempre. Ah, no, no No, es sé. que tengo, digo, Chedraui, no sé si todavía hay en ciertos lugares, ¿no? No, no, hay De la bastantes. Hay República. bastante. Lo que pasa es que aquí no estamos tan acostumbrados a verlos, Sí. pero son más que nada del centro al sur, principalmente. Ujú. Pero no, son de Veracruz. Ya. Son de Veracruz y a lo mejor la confusión, porque sí hubo algunas tiendas Carrefour que compró Chedraui. Ah, fue al revés. Sí, Exactamente, sí, las sí, fue al remodelaron, revés. así es. Sí, 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 ya me acordé. Es que te iba a preguntar si digo, es en este tipo de proyectos algún, pues, sistema constructivo particular que digas, pues, solamente en este tipo de proyectos existen, ¿no? O no sé, algún tipo de prefabricado, sistema especial. Mira, no como tal de que digas, en ese tipo de proyectos por eso existen, Ajá. pero eso es parte de lo que me gustó mucho trabajar ahí. Porque como trabajas en diferentes zonas, pues sí te toca ver diferentes sistemas constructivos. Por Ujú, ejemplo, hay algunos chedrauis que son de 2 niveles, pero son grandes, ujú, que sí se hacen con prefabricados. Entonces ahí aprendes ciertos sistemas, por ejemplo, de cimentación con los candelabros para hacer el núcleo de conexión para los prefabricados, por ejemplo. Hay otros que es estructura metálica tradicional, ujú. alma abierta, por ejemplo, marcos de alma abierta o de sección variable. Pero hay otros que también, por cuestión de pesos, claros, etcétera, también llevan, no sé, sistemas de vigas casteladas, por ejemplo. Este, las fachadas, me tocó uno en San José del Cabo, no sé si te ha tocado, hay uno que pasa por la carretera, tiene la fachada como si fuera una ola, o sea, simula una ola de mar. No, Entonces, no. esa fue una fachada como que curva en dos direcciones, ¿me explico? Ajá. Entonces, depende del proyecto, depende de la zona, los sistemas constructivos pues varían bastante y eso era parte de lo que me gustaba mucho de trabajar ahí. Sí, que por así decirlo, es el mismo cliente, pero pues sí va variando conforme a la zona, ¿no? Sí, Todos sí, es que al esos final de cuentas aspectos. el sistema constructivo no depende del usuario final, sino de la necesidad que requiere el proyecto y de la zona en la que se encuentre. Nos tocó un proyecto en Guanajuato también que se ocupaba un anclaje de taludes importante. Ujú, Pues hay ciertos proyectos que ocupaban un canal pluvial también grande, puentes peatonales para cruces de vialidad, para acceso de peatones. Entonces, digo, cada proyecto pues tiene lo suyo, ¿no? Tanto su ujú. sistema como sus necesidades. Oye, y me comentaste desde el inicio que siempre tuviste un interés por los costos. Es correcto. ¿Cómo fuiste, cómo fuiste buscando esta relación? O sea, obviamente, pues sí traías una parte muy importante en el control administrativo y llevar todo esto, pero al final, digo, entiendo que la parte de la especialización fue más reciente, en tu carrera profesional, pero el estar, o sea, ¿no tuviste en algún momento como esta, no te viste como que en esta decisión de, oye, pues a lo mejor me gusta más esta parte de la obra o una inclinación, pues naturalmente, ¿no? Pues estás viendo todo esto y dices, pero pues todavía me gustan los costos, o sea, porque pues intuimos que los costos siempre es como un trabajo más de, pues de gabinete, vamos a decirlo así, ¿no? No tanto de estar operando tal cual. Es correcto. Mira, yo creo que es más que nada el enfoque. Mm, Cuando estaba en la carrera, bueno, me voy a regresar un poquito. Mi, sí, mi papá es ingeniero civil. ok. Entonces, yo desde que era niño, a mí me encantaba, yo creo que por eso también se despertó mi interés de estudiar la carrera, porque a veces lo escuchaba hablando de que, no, pues tantas toneladas de varilla, o me decía, a ver, ayúdame con la calculadora, y tanto por tanto, por tanto, y no sé qué. Ya. Entonces yo escuchaba que él cuantificaba, así manejando, o sea, hablando por teléfono, cuantificando materiales, o sacando costos, o me tocaba de repente acompañarlo a que se firmara algún contrato, cosas así. Ujú, Entonces, como que yo tenía esa visión, y uno de sus consejos fue cuando entré a la carrera me dijo, enfócate en costos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí fue la semilla. ya. Pero estando en la carrera, en la universidad, pues eran esas universidades que tú puedes escoger tus horarios, escoger tus maestros, ¿no? Ujú, Entonces, yo en la carrera, en la materia de costos, elegí con el maestro más complicado, el que tenía la fama de reprobar a todo mundo y todo, porque dije, pues bueno, al final que sea un reto. Y no sé, yo creo que fue una materia que se me dio mucho. Me encantó llevar clases con ese maestro que fue pues mi mentor ujú, durante la carrera. Y principalmente lo que te digo de la perspectiva es de que cuando yo estaba en la carrera y que empecé a aprender costos,
sinceramente, ¿cómo te digo? Cuando uno está en la carrera, a veces está en su burbuja, ¿verdad? Su burbuja académica, sin salir a la vida profesional. Entonces, yo nunca visualicé que costos era como que algo más enfocado al gabinete. Entonces, yo siempre lo enfoqué mucho a obra. Entonces, incluso cosas, por ejemplo, cuantificación de Zimbra. Vas con el 90% de los analistas de costos y sacan el libro de Suárez Salazar y de ahí sacan sus básicos de Zimbra. A nosotros nos enseñaron a hacer pues, maquetas de cartón de cómo se arma una Zimbra. Entonces, como que ya la parte más práctica, se puede decir. Entonces, nunca lo vi tanto de gabinete. Ya cuando me di cuenta en la vida real que era más gabinete, bueno, mientras estaba en la obra, pues no me molestaba porque estaba en ambas cosas. Claro. Pero después de eso, cuando ya vi que era más gabinete, fue cuando ya empecé a sentir que faltaba algo y ya no me hacía totalmente clic, me explico exactamente. Sí. Pero definitivamente creo que es una rama, creo que está un poco infravalorada, los costos. Mucha gente creo que lo hace porque lo tiene que hacer. Sin embargo, creo que es una parte fundamental y es una raíz importante en la carrera. Te da mucha sensibilidad, o sea, en la toma de decisiones. Definitivamente. Y es ahí donde también, o sea, incluyes un factor más a ciertas decisiones. Ya no se van tanto a, pues es que es más práctico construirlo así, cuando de repente, oye, pues sí, esta solución, pero te va a salir más caro, ¿no? O sea, ya está el factor dinero, ¿no? Que es parte de las cosas que tienes que tomar en cuenta, pues, en tu día a día, ¿no? Desde una decisión muy pequeña hasta, pues, ya decisiones más estratégicas, ¿no? Es correcto. Y creo que también un buen analista de costos tiene forzosamente que salir de la caja. Es decir, los analistas de costos, sin ofender a nadie, ¿no? Pero muchas veces se enfrascan en matrices. Haz que la matriz es así y lleva estos datos. Pero realmente hay que pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Porque hay ciertos precios que te impactan en otros. Hay procesos que te impactan en otra cosa. Entonces, tú puedes tomar ciertas decisiones no nada más revisando lo que tienes ahorita al alcance, sino también en todo lo que impacta adicional. ¿Me explico? Entonces, eso es en gran parte lo que me gustaba mucho. Y era la típica persona que llegaba con mi jefe. Si yo veía algún problema de costos que nos salió más caro o lo que sea, pues yo buscaba la solución de, a ver, si aquí salimos más caros, pero ¿en qué se puede ahorrar aquí? O cómo podemos aprovechar algo que se pasó. No sé, y buscar siempre una solución. Entonces, optimizar siempre que esa parte. Llevaba con mi jefe, le llevaba con el problema y con opciones de solución. Entonces, eso era parte de lo que siempre me tenía activo. Qué chingón. Sí, ese es uno de los mejores consejos que me han dado en algún momento hace, pues no sé, en los primeros años de mi vida profesional. Un gerente me dijo de que siempre, justamente eso que dices tú, o sea, siempre cuando vengas a presentar que pasó algo, siempre tienes que llegar ya con soluciones, con propuestas, ¿no? O sea, no significa que las vayan a tomar, ¿verdad? Pero ya vas avanzado, pues, no nada más es reportar el problema y luego, ¿y qué vamos a hacer, no? Exactamente. Ya es como ir con la tarea hecha, ¿no? Exactamente. Sí, justamente esa es parte de la proactividad que se busca. Y muchas veces cuando uno va empezando, a lo mejor tus opciones ni siquiera son viables. Pero sí, no pasa. Pero por lo menos ya empezaste a correr el hámster para cuando agarres esa experiencia, pues vas despertando ese instinto. Oye, qué chingón. ¿Y en qué momento decides hacer tu maestría? Precisamente en uno de los últimos, bueno, no fue de los últimos, bueno, de los últimos proyectos que me tocó en obra en esa empresa, me di cuenta que había mucho descontrol administrativo, administrativo operacional. Entonces, sentía que era algo que estaba un poco fuera de mis manos. Te lo juro que traté mucho pues, con el equipo de poder desarrollar mejor ese proyecto. Sin embargo, dije, pues, ¿sabes qué? A lo mejor ocupo prepararme más. Yo sé que hay técnicas que vi en la carrera y que no me acuerdo. O sea, no sé, dije, a mí me hubiera gustado en ese proyecto, no sé, implementar un análisis, un estudio del valor ganado, hacer no sé, la curva S, ciertas herramientas. Y dije, pues, a ver, pues hay que seguirnos preparando. Aparte, en ese momento creo que tenía 26 años, algo así. Pues es momento, dije, todavía. Entonces, yo renuncio a la empresa en ese momento para estudiar la maestría, que fue en Culiacán, es así. Y afortunadamente, pues me propusieron en la empresa quedarme en oficina central. No había un puesto como de coordinación de costos general y se abrió ese puesto para asignármelo. Entonces, se cuenta que... Pero ahí mismo. Ahí mismo en Culiacán. Es que la oficina central de esa empresa estaba en Culiacán. Entonces, ahí estuve en oficina central trabajando en la coordinación de costos general de los Chedrauis y aparte estaba estudiando la maestría.
Entonces, pues para mí O ya sea, no te fue... dejaron ir. Ajá, no. Pero ¿cómo renuncias? O sea, ¿cómo llegas? Porque normalmente uno cuando renuncia, pues es como, o ya de plano dices, aquí no voy a crecer, no, o no comparten mis valores, o hay ciertas cosas que a ti no te laten y dices, no, o sea, no, no, porque igual, o sea, o sea, hay empresas, pues digamos, con buenas prácticas y hay otras que muy malas prácticas y ambas están activas en la industria. Es correcto. Entonces, hay veces en las que de repente te tocan rachas en las que pues puras malas prácticas, y ahí te quedas y si tú continúas en esa misma línea, pues, te vas a perder como profesionista, ¿no? Es Pero hay correcto. otras en las que pues o sea, que sí tienen pues digamos estas diferentes filosofías de trabajo, ¿no? Es correcto. Entonces, pero cómo, o sea, quiero entender que pues, tú estabas bien, o sea, tú estabas bien en esa empresa y Sí, todo, sí, y sí. cómo llegas, con qué excusa, Ok, ¿verdad? no, si no, yo estaba bien y la verdad que la empresa, pues sí me siento bendecido porque esa empresa realmente era una empresa en la que yo compartía todos mis valores y de hecho gran parte de la persona que soy hoy la debo a la empresa y al director en ese momento que para mí siempre fue como un mentor, o sea, siempre que hablo con él le agradezco. No, pero más que nada la decisión fue esa, o sea, a lo mejor yo por el hambre de aprender y de mejorar, Ujú. sí dije, a ver, es que hay ciertas constantes que se están repitiendo obra tras obra y a lo mejor yo personalmente no tengo como Los no la conocimientos, capacidad, ajá, los conocimientos adquiridos para poder implementar las mejores procesos. herramientas, sí. Exactamente. Entonces, fue más que nada por ahí. Pero ya cuando se abrió esa oportunidad, yo creo que fue nuestra etapa más productiva en la empresa porque la realidad es de que ya con las herramientas que estaba aprendiendo en la maestría y aparte, quieras o no, estando ya en la oficina central, pues puedes ver desde afuera más cosas de costos Ujú. y hacíamos revisión en obras. Haz de cuenta que viajamos a todas las obras una vez al mes. Entonces, y en ese entonces era como 3, 4 obras simultáneas de la empresa. Ujú. Entonces, pues era de que una semana Los Cabos, Guanajuato, Puerto Vallarta, Guadalajara. Y quieras o no llegabas en 2 días y pues eran Ujú. 2 días muy eficientes, porque ya iba con lo que iba a revisar, con lo que íbamos si había que hacer alguna contratación para alguien, etcétera. Entonces, creo que sirvió mucho esa parte también. Puedes, digo, ok, no es muy común que pues hagas estos saltos, digamos, corporativos, pues de alguna forma pues, tan rápido, ¿no? Me gustaría preguntarte, tú que estuviste como ya tal cual en pues una residencia de obra, tal cual, estar, sí, en la parte administrativa, pero estar involucrado mucho pues en la ejecución, ¿no? Y ya tener esta perspectiva contra ya un puesto de coordinar obras, ¿cuáles serían las principales diferencias entre estos dos puestos? Una de las principales diferencias Ujú. es el enfoque, ¿no? Porque cuando estás metido en un solo proyecto, pues ese proyecto es tu vida, ¿me explico? Ujú. Y muchas veces, y es un consejo que yo siempre le doy a mis colaboradores, nunca pierdan el big picture, siempre. O sea, creo que cuando trabajas ya sea de analista, residente, supervisor de una obra, te enfocas demasiado y muchas veces uno pierde el panorama general. Como coordinador, tienes que ya ver un poquito más el panorama general, a ver esta obra, qué representa la empresa, qué representa, no sé, en general. Y luego, todavía, si subes más a puestos gerenciales, a ver, no solo es el proyecto, no solo es la empresa y el cliente y proveedores, también es la parte humana, la parte, la estructura organizacional, el equipo está bien, está cubriendo sus necesidades, estás trabajando de manera eficiente, Ujú. los sistemas que estás trabajando son los correctos, los procesos son los correctos, las herramientas que tienes son suficientes. Y un puesto directivo, pues te fijas eso y luego te fijas en cosas, pues también que no solamente operativamente sea eficiente, sino también financieramente, administrativamente, comercialmente, etcétera. Entonces, creo que cada uno de los puestos, conforme escalas en la escalera corporativa, vas cambiando enfoques y ampliando. ¿Y crees que se va perdiendo la ingeniería conforme va Eh, subiendo? no como tal, definitivamente sí. De hecho, hay veces yo le digo a mis colaboradores, la verdad, este proyecto me emociona mucho, le digo, y yo quisiera tener el tiempo de poder hacerlo y meterme con ustedes y hacerlo de cero. Ujú. Sin embargo, pues no da el tiempo. Entonces, sí se pierde a nivel de detalle, definitivamente. A nivel de pasión y emoción de estar haciendo las cosas, sí se pierde. Sin embargo, tiempo siempre hay. Y si tú te dedicas, y más cuando ya tienes más experiencia,
y le puedes dedicar 1 hora al día, 2 horas al día a revisar proyectos y meterte, o sea, la ingeniería siempre está ahí, ¿me explico? O sea, Sí, 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 es algo que exactamente. no se te va a olvidar, vaya. Creo que uno decide qué tanto quieres alejarte o meterte. No es bueno ningún extremo. Te metes demasiado, descuidas todo. No te metes, descuidas también. Entonces, yo creo que es un equilibrio. Y hablando de balance, ¿cómo le hiciste para gestionar los tiempos para estar, digo, en una posición, digamos, pues no tan ajetreada? Porque pues dices que ibas una vez al mes a los proyectos, pero de alguna forma se te acomodó también para la maestría. Exacto. Entonces, ¿cómo gestionas tus tiempos? Yo creo que justamente en estos años, de mis 26 al 28, yo siempre he dicho que han sido mis años más productivos, porque fue cuando me clavé muchísimo en el ejercicio, empecé dietas, Ya. estaba haciendo la maestría y estaba trabajando. Yo creo que ha sido mis años más eficientes en cuanto a organización de tiempo. Pues como le hice, pues no sé, yo creo que es el enfoque y la motivación, principalmente para poder cuidar esos tiempos. ¿Qué herramientas te llevas de haber? ¿Cuál es el nombre exacto de la maestría? Es de costos, ¿no? Bueno, la maestría es maestría en ingeniería de la construcción. Ok. Es prácticamente, bueno, yo hacía mucho la analogía Ujú. de que ya ves que la carrera de ingeniería civil, pues llevas diferentes ramas. Llevas Ajá, hidráulica, sí. estructuras, mecánica de suelos, costos. Sí, digamos los fundamentos. Exacto. Bueno, la maestría que tomé, bueno, y conforme avanzas en la carrera, vas avanzando de niveles. Primero tienes mecánica, estática, dinámica, Ujú. luego ya mecánica de materiales, etcétera. Ujú. Bueno, la maestría que tomé es como si siguieras del último tema que te quedaste en la carrera, de todas las áreas, subir un poquito más. Por ejemplo, en geología ya lo que hacíamos era realizar y revisar estudios geotécnicos, por ejemplo. Revisar y analizar a fondo mecánica de suelos. Era como que lo mismo de la carrera, Ujú. pero más avanzado y aplicado a la práctica. En hidrología también revisábamos estudios hidrológicos, revisión de cuenca. Ingeniería de la construcción, ¿verdad? Ajá, maestría en ingeniería de la construcción. En la parte de costos ya nos metíamos también a una materia que se llama ingeniería legal. Revisábamos las leyes. Pero casos prácticos, entonces. Sí. O sea, de hecho, la maestría puede ser de investigación o profesionalizante. Y esta era profesionalizante, que es pues aplicada más a la práctica. Esa suena muy bien. O sea, yo siempre tuve el interés, digo, también por eso mi proyecto principal, todo civil, Ujú. precisamente fue porque siempre tuve siempre todas las áreas me llamaban la atención. Obviamente, en ese momento de mi carrera me gustaban mucho las estructuras. Ok. Por azares del destino terminé mucho en obra y de ahí a un poco más administrativo. Y pues bueno, la vida te va llevando por muchos lados, ¿no? Definitivamente. Pero ahorita que mencionas eso del tal cual, o sea, a mí me llama mucho la atención eso, o sea, poder conocer, no superficialmente, sino casos prácticos de cada área de la ingeniería, ¿no? De la construcción. Exacto. Y precisamente ahí fue como que nació en mí la semilla o la idea de en algún momento tener una empresa multidisciplinaria en la que pudiera aplicar esos conocimientos y por eso ahorita estamos con Provimsa. Ok, terminas la maestría Ujú. y de ahí, Ok. ¿qué sigue? Termino la maestría justamente pues, en pandemia. Entonces, pues en pandemia se paró mucho el trabajo. Prácticamente estábamos en home office esperando que Se reactivaron los que se proyectos, reactivaran ¿no? los proyectos. En ese entonces, en pandemia, me asocié con un amigo en Guasave, Sinaloa. Hicimos algunos proyectos ahí mismo interesantes durante la pandemia, pero después de eso yo ya tenía planes de casarme y mi esposa es doctora, ella hizo aquí la especialidad en Monterrey. Ah, ok. Entonces, pues el plan ya era desde entonces, en cierto momento casarnos y venirme yo para acá. Ok. Entonces, prácticamente en pandemia, en lo que esperábamos y todo eso, se llegó ese tiempo y pues me vine para acá. Justamente se iba reactivando ya las actividades. Ya. Y en ese tiempo fue cuando ya renuncié a la empresa en la que estaba. Ya con mi socio ahí en WhatsApp, pues era trabajos temporales mientras estábamos ahí. Claro. Y pues se cerraron ciclos, se puede decir. Y justamente antes de la boda empecé a buscar un trabajo aquí, agarré un trabajo en una empresa, en una constructora y pues aquí empezó todo. Y luego, ¿cómo volviste al tema de costos, precisamente? Sí, fíjate que lo que yo buscaba era una coordinación, ¿verdad? Pero cuando empecé a ver las vacantes, Ujú. estaba la vacante de analista de precios. Como no queriendo, dije, pues voy a aplicar, o sea, no pasa nada. Me acuerdo que vine a la entrevista especialmente, o sea, tomé un avión a la entrevista y luego me regresé. Ajá.
Y en la entrevista ya me platicaron que era una empresa que no tenía área de presupuestos, que a mí me iba a tocar iniciarla. Ok. Entonces, y me platicaron los planes de la empresa, me platicaron totales de facturación y objetivos de facturación. Empecé a ver el enfoque y la visión empresarial de esa empresa, más corporativo. Y porque donde estaba era una empresa buenísima, pero era como más familiar, algo más chico, algo más, más una empresa boutique, se puede decir. Y esta, en la de la entrevista, era una empresa más corporativa. Entonces, el hecho de iniciar un departamento me llamó la atención. Dije, bueno, a lo mejor no voy a entrar como coordinador, voy a entrar como analista de costos, pero me va a tocar implementar procesos, implementar formatos, implementar No, hombre, recién salido de la maestría, pues bases más de costos. emocionado, ¿no? Ajá, exacto. Entonces dije, pues es buena oportunidad. Y me vine aquí como analista de precios. ¿Cuál fue cómo empezaste? O sea, ¿cómo inicias un departamento desde cero? O sea, ¿qué haces primero? ¿Cuál es el paso 1, paso 2, paso 3? Tus primeros, o sea, ¿qué reportas al inicio? O sea, obviamente pues tienen metas, ¿no? Los Claro. retos de facturación, etcétera, pero, o sea, ¿cuáles eran los objetivos a corto, mediano plazo? El deber ser es llegar, organizar, gestionar, planificar, etcétera. Y la práctica es que entras sobre la marcha. Entonces llegamos y pues primer proyecto, una nave creo que era de, no recuerdo, como de 40,000 metros cuadrados para unos chinos en Ciudad Juárez. Pues día y noche, hacer cuantificación de todo el proyecto, precios, etcétera, etcétera, negociaciones. Y ahí lo bueno, y yo creo que lo que agradezco mucho de esa oportunidad fue que, mira, yo iba llegando a Monterrey. Quieras o no, Monterrey es una empresa, es una ciudad pues grande, industrializada, con mucha trayectoria. Personas de nuestra edad en otras empresas vienen de generaciones anteriores. O sea, hay mucha gente, se puede decir, con mucha trayectoria aquí, con mucha historia, ¿no? Y lo que a mí me preocupaba era llegar y no conocer proveedores, no conocer empresas, no conocer nada. Pero como me tocó iniciar el departamento, los primeros 3, 4 meses fueron intensos de citar proveedores, citar. Y fue conocer muchísima gente, ¿me explico? De terracerías, de estructura, de laminación, de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, etc. Entonces, eso fue yo creo que lo principal, lo primero que hicimos los primeros meses, hacer alianzas comerciales con esas empresas, porque al final nosotros éramos un general contractor, y a raíz de las negociaciones, a raíz de la estrategia, y otro punto importante es que el director pues viene de trabajar de empresas transnacionales en otros continentes y otros países, entonces tenía una visión muy clara de dónde íbamos, que fue la verdad el que nos fue encaminando. Entonces, a raíz de conocer esas empresas, del mercadeo, de la estrategia, del trabajo que ya traíamos y las herramientas que se implementaron, afortunadamente nos empezó a ir bien y a ganar buenos proyectos al inicio. Proyectos importantes y de renombre aquí en el estado. En el estado. Y lo cual hizo pues que la empresa creciera y pues yo también junto con la empresa. Y luego empezar a contratar. Después de analista, a los 3 meses que ganamos proyectos, me subieron a coordinador de presupuestos. Okay. Y ahí yo hice mi Dream Team, porque uno de mis mejores amigos de la prepa estaba trabajando en Guadalajara y lo invité y se vino para acá. Okay. Y uno de mis mejores amigos de la universidad, que también son talentazos los dos, estaba trabajando en Tijuana y me lo traje para acá. Okay. Entonces aquí se contrató más gente que también se hizo buen equipo, pero ya entre nosotros, la verdad que fue un equipo súper bien formado y también fuimos ganando proyectos, ganando, y luego me subieron a gerente de todo el equipo y a mis amigos ya los subieron a coordinadores. Con madre. ¿Qué parte? Digo, entiendo también que obviamente pues es una en un millón, o sea, no todas las empresas tienen ese tipo de visión, ¿verdad? Pero comparando empresas y el modo de operar tal cual, pues una era un poquito más como boutique, como lo mencionas, que pues la mayoría son así, son familiares, incluso pues que si el tío anda ya viendo lo de los presupuestos o acá al compadre, el de la maquinaria, pues son todos conocidos, ¿no? Es muy común. ¿Qué diferencias clave identificas desde la toma de decisiones? O sea, ¿qué tantas libertades tenías tú para poder gestionar los recursos? Porque al final del día, o sea, ¿qué tantas limitaciones te daban? Por ejemplo, pues las contrataciones pasaban por algún filtro o no, o qué libertades te daban. Obviamente, pues te riges bajo ciertas metas, ¿verdad? Y las cumples y pues mira, se lograron. Es correcto. En la primera empresa, que era más pequeña, yo creo que todo era mucho más, más personal. Haz de cuenta, si se tenía que hacer un contrato con algún subcontratista,
pues ya había machotes de contrato, incluso a mí me tocaba revisarlo con ellos y todo. Ujú. Si había que trabajar con algún proveedor, lo mismo. Todo era como que muy, muy en corto, ¿me explico? Ajá. Confianza, ¿sabes qué? Para pedir vacaciones. Oye, la siguiente semana se ocupó salir por algo, no sé qué. Bueno, no había ni siquiera un formato. Avisabas Y ya. y listo, ¿no? Aquí fue cuando me topé que así como inició el departamento de presupuestos, al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, poquito después escalonado, inició departamento de compras, departamento de recursos humanos, ¿qué más? Está un departamento de cobranza, etcétera. Entonces ya el departamento legal. Entonces cualquier cosa, hay que revisar con el abogado corporativo. Hay que revisar con recursos humanos las vacaciones. Hay que revisar ciertas cosas. Entonces, ya todo era ya mucho más. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una visita de obra fuera. Se ocupan viáticos. Bueno, hay que llenar un formato de viáticos. Hay que subirlo al sistema. Hay Todo que más trabajar en el documentado. ERP. Ajá. En la base de datos que establecimos para el catálogo maestro de presupuestos, Ujú. pues tuvimos que poner claves que luego se pasaban al ERP para compras. Había que coordinarse. O sea, todo bien eran estandarizado. muchas más cosas. Exactamente. Por eso te da, o sea, al final sí es un poquito como más burocrático, pero creo yo que pues garantiza que la empresa pues pueda escalar también, o sea, o sea, Sí. es un sistema tal cual lo que se forma, ¿no? Sí, pues yo creo que no garantiza como tal, pero sí ayuda. Te da ayuda facilidad, muchísimo. ¿no? Exactamente. O sea, Sí. no es como que de repente te hace falta, no sé, se te va tu coordinador, tu gerente, se te cae media empresa, ¿no? Ajá, sí, o sea, hasta nos tocó establecer procesos, por ejemplo. Mm. La empresa llegó a certificarse bajo la ISO 9001. Ok. Entonces, ¿Qué es de calidad? calidad. Es de calidad, ¿no? Ajá, entonces sí, creo que fue la 9001. Ya no me acuerdo, creo que la 14001, creo, no me acuerdo. Ujú. Pero fueron 2 o 3. El punto es de que tuvimos que también establecer procesos de Ujú. operación, por si, justamente lo que dices, si algún día alguien no está, pues la persona que llegue tiene que saber sus roles y responsabilidades. Entonces, todo ese tipo de cosas corporativas a la que no estaba acostumbrado, yo creo que fue como que lo principal que me empezó pues hacer una barrera cultural para mí en ese momento. Ok. Y de todos los proyectos, digo, ¿cuántos años estuviste ahí? 2 años y medio. ¿Cuántos proyectos estuvieron? Digo, ¿cuántos pasaron por tu departamento? ¿Cuántos presupuestos hicimos en 2 años y medio? No sé, yo creo que ¿cuántos presupuestos? Yo creo que unos 400, 300, 400 presupuestos completos. Y de los 400, o sea, porque obviamente haces un presupuesto, pero no te garantiza que Sí, no, ejecutes la obra, creo que ¿no? teníamos un porcentaje de bateo. ¿A eso se le llama porcentaje de bateo? No, así, No, es que formalmente no. Ah, Ajá. ¿cómo se le llama formalmente? Bueno, pues es que puedes manejar índices. Ujú. No me acuerdo exactamente el nombre del Sí, índice. no te apures. Pero sí, o sea, comúnmente, coloquialmente es el porcentaje de Sí, bateo. o sea, de las, no sé, de todos los presupuestos que das o de las cotizaciones, ¿cuántos al final Ok. ejecutas? Bueno, nosotros teníamos porcentajes y ahorita lo que comentabas de parte de la estandarización, también medíamos KPIs. Mm. Entonces, eso es uno de los KPIs. De todos los presupuestos, hacíamos algún filtro, porque, por ejemplo, algunos al final de cuentas sabíamos que no eran tal cual como para contratación, algunos eran como para un mercadeo o para ayudar al cliente a hacer un presupuesto base para una inversión que va a hacer a futuro. ¿Me explico? Entonces, no todos aplicaban. Bueno, quitas esos y luego algunos no tuvieron fallo porque al final de cuentas no se hicieron. Entonces, quitas esos, te queda cierto porcentaje y sobre los que realmente sí hubo fallo de que se ganó o se perdió, teníamos un porcentaje de bateo, creo que le llegamos como al 30% más o menos. O sea, 3 de cada 10, que la verdad es muy bueno. En la industria, normalmente anda como en el 10% más o menos. No manches. Sí. Del 10 al 15, máximo el 20% anda. Ahí nosotros sí le llamamos el 30 porque yo atribuyo mucho a la visión que tenía el director en ese momento en cuanto a la cuestión comercial, presupuestos, operativa, etc. Es por eso que dicen que, o sea, para poder generar, o para poder formar tu propia constructora, empresa de construcción, pues sí tienes que tener cierto capital para poder invertirle, o sea, para poder financiar muchas cosas. Es porque correcto. imagínate, o sea, del 3 de 10 y era un porcentaje bueno, pero pues bueno, o sea, al final es digo, yo queriéndome meter un poquito a esos temas porque Sí, finalmente adelante. son cosas que no te cuentan. O sea, normalmente te quedas, y es algo que hablamos mucho Isamar y yo, pues nomás es ingeniería civil, concreto y acero, y se chingó. O sea,
o quedarte en esta parte de, pues bueno, todo lo que sucede en la obra y ese es mi mundo, ¿no? Pero al final, a ver, muchos de los que escuchan este podcast buscan crecer profesionalmente, ¿no? Y incluso hay muchos que ya están en ese nivel y pues al final es como platicar, o sea, tener estas conversaciones que casi no pasan, o sea, o al menos que estés en ese círculo. Exacto, Ya, te enteras. Ajá, te enteras, ¿no? Pero Es oye, correcto. pues ya saben que este tipo de cosas son las que se ven en ese tipo de puestos, ¿no? Y al final, si quieres tener tu propia empresa, pues también ojalá que de algo te sirva, ¿no? Estos tips, ¿no? Y estos conceptos que se manejan, ¿no? No, Estos indicadores clave, de ver cómo va resultando todo el trabajo de la empresa, etcétera. O sea, no solamente es, bueno, pues ya gané la obra a construirla, ¿no? Es, pues está bien, ya está en la parte de construcción, pero ¿qué más sigue, no? Porque hay que seguir alimentando todo el exactamente. sistema, ¿no? Sí, definitivamente. Y es un poquito lo que platicamos ahorita, de que cuando uno está enfrascado en lo que hace, digo, pierdes el big picture, pero es importante saber cómo funcionas como empresa. ¿Me explico? Ujú. Eso es súper importante y eso yo creo que es parte de mi consejo para la gente que nos escucha. Obviamente enfocarse en lo que hace, porque al final del día, pues es nuestro resultado y para eso estamos trabajando. Claro. Sin embargo, nunca perder de vista el enfoque. Eso yo creo que es súper importante. Ahí, me acuerdo mucho, digo, también al director de esta empresa también yo le debo muchísimo. Ujú. Como mentor, él también nos decía que somos pues prácticamente como un equipo de algún deporte. O sea, a veces ponía el fútbol, por ejemplo. Viene la persona de comercial y ¿sabes qué? Te conseguí para que jugaras este partido. Ajá. Bueno, vamos a jugar el partido. ¿Quién empieza? No, pues empieza tal persona. Bueno, sacas, vas haciendo los pases, luego presupuestos es parte importante en la jugada, presupuestos, pones el balón en la cancha chica para que llegue el comercial y remate el gol. ¿Me explico? Sí. O sea, es un equipo al final de cuentas porque el comercial obviamente te va a conseguir entradas a los concursos por sus contactos, por su carisma, por su formalidad, lo que quieras. Pero sin un buen equipo de respaldo, no puedes cerrar una venta. ¿Me explico? Ujú. O a lo mejor la puedes cerrar, pero no se garantiza que el proyecto vaya a ser... Sí, o sea, ahora bueno. manténla, ¿no? Ahora queda Exacto, bien. exactamente. Ahora, sí. Ya se metió el gol, ahora pásalo a la siguiente operación, a la siguiente parte que es operaciones para construcción. Ya. Bueno, construcción. Juega en equipo. ¿Con quién? Con finanzas, con contabilidad, con recursos humanos. ¿Me explico? Sí. Entonces, está interesante la forma de cómo se ven las cosas ya en grande. ¿Cómo llega a tu vida la metodología BIM? Pues yo siempre he sido, pues, o sea, me ha gustado mucho la eficiencia y la tecnología, ¿no? De hecho, eficiencia es uno de los valores principales que tenemos en ProBIMS. Y yo lo recuerdo del equipo siempre, ¿no? Entonces, desde que estuve en la primera empresa, siempre, te soy honesto, nunca me tocó trabajar con la metodología BIM, pero pues me tocó verla por fuera, pues seguía yendo a congresos o en la maestría también me tocó ver algo de BIM. Entonces siempre me llamó la atención, más nunca me metí de lleno. Así como te dije cuando me salí de la obra por querer hacer una maestría porque sabía que algo faltaba, cuando estaba en presupuestos yo sabía que algo faltaba. Me puse a investigar de todas las formas y solicité cuando era coordinador, solicité a dirección que me aprobaran un modelador BIM para presupuestos. No con enfoque de proyecto, no con enfoque de nada, sino con enfoque de presupuestos. Entonces, a la persona que nos contrataron, que después fue un equipo BIM que tuvimos dentro del departamento de presupuestos, pues yo les iba dando el enfoque de que qué ocupamos. A ver, no ocupamos que se vea bonito, ocupamos que podamos generar las áreas de lo que vamos a presupuestar. ¿Por qué? Porque el equipo está perdiendo mucho tiempo en cuantificar guarniciones, en cuantificar metros cuadrados de asfalto, que a veces nos equivocamos porque los planos no están muy claros. O sea, el equipo interno del área de presupuestos modelaba Es correcto. los proyectos. O sea, te pasan para que cotices, para que hagas tu presupuesto. Ellos luego empezaban a modelar. Es correcto. Con el fin de cuantificar. Exacto. Ok. Que después, para fines comerciales, se hacen otras ¿cómo se dice? Más trabajo de postproducción y todo eso, esa parte. Pero mi intención era para el equipo de presupuestos. Yo creo que desde ahí yo creo que era algo un poquito disruptivo en la empresa, ¿no? Claro. Entonces, sí, porque te va a decir, oye, o sea, como para qué, pues... Exacto. Y eso yo en su momento yo lo solicité para hacer más eficiente al equipo, exactamente. Entonces, pues fuimos haciendo procesos. La verdad que no es fácil. Yo pensé que era mucho más fácil, pero
pero no, tiene su chiste completamente. Sí. Hay que saber muy bien y tener muy claros los presupuestos para que un modelo te sirva bien. Y hay que saber modelar muy bien para que te sirvan los presupuestos. Entonces, fue una curva. Sin embargo, desde ahí ya me empezó a llamar la atención. Insisto, yo nunca modelé como tal. Modelaba por amor al arte, pero nunca un proyecto formal. Sí, claro. Entonces, ya que empecé a conocer un poquito de la preconstrucción en cuanto a cuantificaciones y todo eso. También tomé un diplomado en especialista BIM, aquí en la cámara. Ok. Entonces, también con ese diplomado, pues abrí un poquito más los ojos a lo que existe. Entonces, ya con eso, la empresa fue creciendo. Cuando me pusieron como gerente, también me asignaron al departamento de ingenierías. Entonces, había proyectos que se ganaban y había que hacer ingenierías desde cero. Entonces, contratábamos gente externa y contratábamos despachos externos y nos tocaba coordinar esos despachos, que sean proyectos acorde a nuestro presupuesto, acorde a nuestro alcance, para poder saltarlos a obra. Entonces ahí pues ya me fui involucrando mucho en proyectos, me fui involucrando, juntando presupuestos con proyectos, y ahí precisamente fue cuando me di cuenta que falta mucho empresas que hagan eso y que lo hagan bien. Entonces ese fue el principal enfoque. Dije, pues aquí hay un área de oportunidad grande porque, a ver, hay 2 opciones para contratar proyectos. 3 opciones. Una, contratas a una empresa que te haga todas las especialidades. Todas, ¿no? Como lo que es ProBIMS ahorita. Número 1, no hay tantas. Y si hay, se fijan mucho en el proyecto más que en el presupuesto. ¿Me explico? O no tienen metodología BIM. Entonces, esa era una de las opciones. Otra, hay empresas especialistas. Contratas exclusivamente a la empresa que te haga proyectos eléctricos, otra que te haga proyectos mecánicos, otra que te haga arquitectura. Y es mucha chamba y es muy confuso y muy tedioso para una persona coordinarlo todo. Oye, ¿sabes qué? Se va a cambiar la alberca, la vamos a cambiar de lugar. Bueno, todos a cambiar sus cosas y a volver a revisar. Sí. Es muy tedioso. ¿Por qué? Porque esas personas, cada quien tiene sus otros trabajos y te dan la atención cuando pueden. Cuando pueden. Y la otra, que es más barato, pues es contratar freelancers, que también hay un buen mercado para freelancers. Sin embargo, pues el profesionalismo no es el ideal, ¿no? Entonces, viendo esas 3 opciones, que te digo que yo evaluaba cuando estaba en esta empresa para hacer nuestras ingenierías, dije, pues es que de las 3 hay... O sea, necesitaban un llave en mano, por así decirlo. Exactamente. Entonces, nosotros, pues, ¿sabes qué? Mi enfoque fue, ¿sabes qué? Como la primera que te platiqué, que sea como un general contractor, pero virtual, que se enfoque en costos. Es decir, ¿por qué vamos a poner una tubería en vez de un canal? Pues en costo, por ejemplo, ¿no? O al revés. Que se enfoque en costos, que también trabaje en la metodología BIM y pues que sea profesional. Entonces, por eso salió la idea de ProBIMSA principalmente, por ver esa área de oportunidad. Aparte, que me gusta mucho los proyectos multidisciplinarios. Entonces, claro. Sí, ya todo, digo, todo lo que fuiste viendo en la carrera profesional, bueno, en tu carrera laboral, pues fueron ciertas cositas que al final se fueron juntando en esto, es ¿no? correcto. En lo que hoy es ProBIMSA, así es. Ahorita todavía de repente en la industria ven de que, oye, pues se escucha mucho de BIM, o me salió un anuncio de BIM, y ¿qué es eso, no? Ahorita es BIM por todos lados, y incluso ya los que están muy metidos dicen, es que ya no es solamente BIM, ahora es más cosas. Al final del día, ahorita, ¿en qué tipos de proyectos se aplica 100% BIM? O sea, como para enclarecer más el tema. Ok. Bueno, es que, es un poquito amplio. Por ejemplo, BIM, pues como lo sabemos, es una metodología, ¿no? No es un programa, no es una herramienta como tal, sino es una metodología de trabajo, ¿sale? Entonces, a diferencia de lo que puede creer mucha gente que BIM es, pues que se vea en 3D y que se vea bonito, etcétera, es trabajar con un flujo de trabajo adecuado de comunicación y la gestión de la información en un equipo, ¿sale? Equipo llámese no solo interno, sino también proveedores, clientes, etcétera. ¿En qué proyectos conviene aplicar 100% BIM, me preguntas? Pues depende, porque también dentro de BIM, dentro de todo el entorno BIM, hay niveles de detalle, ¿no? Entonces, hay proyectos en los que vale la pena y hay un costo-beneficio en sí hacerlos a nivel alto, hay otros que no, hay otros que te sale más caro trabajar con un entorno BIM. Entonces, es dependiendo del proyecto, ¿no? Definitivamente. Pero en general,
yo lo recomiendo en proyectos, desde chicos puede ser, chicos a lo mejor un nivel en el que no tengas que invertirle tanto recurso, pero sí que sirva para, pues para cierto tipo de coordinaciones, pero definitivamente en los que sí vale la pena son en los proyectos más complejos, llámese naves industriales que tienen un mundo de instalaciones, llámese edificación vertical, zonas comerciales, etcétera. O sea, que tengan, o sea, la pauta es que tengan muchas instalaciones o mucha... Sí, perdón. No, dale. Sí, no necesariamente que tengan muchas instalaciones, pero sí, a ver, a lo mejor en el que se tengan que involucrar más personas, es importante trabajarlo mediante una metodología bien. ¿En qué momento decides emprender? O sea, porque pues al final sí viste esta área de oportunidad, pero a ver, llevas toda la vida trabajando en empresas y pues te está yendo bien, mucha oportunidad de crecimiento. ¿Por qué dejarlo todo? O sea, ¿por qué dejarlo todo y ahora sí, pues voy a hacer algo mío, ¿no? Sí, claro. Pues sí, la verdad es que siempre, toda la vida, tuve la inquietud de emprender. De hecho, cuando recién salí de la carrera, un amigo, también recién salido de mi generación, empezó a hacer unas casas para vender. Okay. Pues digo, lo apoyaron con dinero para iniciar. Y me acuerdo que yo le platicé a mi papá de que yo quería hacer algo similar, no me acuerdo, algo. Y sí me dijo mi papá, a ver, mijo, ¿quieres dinero ahorita o quieres crecer? Y como dijo, ¿quieres ahorita hacer centavos o quieres crecer y después hacer pesos? Porque hay que prepararse y no sé qué. Entonces, aunque yo siempre tuve la inquietud de emprender, sí, se puede decir, tomé la trayectoria de 12 años aproximadamente en empresas, pues para desenvolverme, para aprender, para desarrollarme, etcétera, para poder estar preparado para emprender. Entonces, la semillita siempre la tuve. Lo difícil sí es el momento, porque como bien dices, gracias a Dios estuve creciendo en las empresas, tuve buenas oportunidades, tenía buen futuro en la empresa en la que estaba, la realidad, pero sí, a ver, empiezas a valorar más cosas. Por ejemplo, pues siempre he sido muy intenso para trabajar, aunque tenga los 2 años de experiencia, yo siento que tengo más porque son jornadas muy largas, siempre. Entonces, cuando ya tienes familia, en este caso que ya estoy casado, ya estás pensando en los hijos, ves un panorama del tiempo, ves un panorama económico, etcétera, pues ya es cuando ya empiezas a valorar y a poner en la balanza, a ver, ya será momento de emprender, aunque es un riesgo, pero pues puede tener beneficios a futuro. Ahorita trabajo lo mismo o más que antes, sin embargo, pues ya ahorita pues es un emprendimiento propio, ¿no? Entonces, por ese lado, vale la pena y es muy difícil, pero vale la pena. ¿Cómo fue ese momento cero? O sea, obviamente anuncias, o sea, me gustaría como detallar esa parte, ¿no? O sea, para que te acuerdes. Sí. Conforme la empresa fue creciendo, llegó cada vez más trabajo, se integraron más personas, se integraron muchos directores nuevos. Cuando yo entré a la empresa éramos 6 personas. Cuando me salí creo que ya éramos como más de 60, 70 en la oficina, más o menos. Más toda la gente de obra. O sea, más ingenieros de obra, más técnicos. Sí. Entonces ya era una empresa grande en la que ya no sentía yo la misma... no quiero decir control, pero no la misma cercanía en general a poder proponer mis... Porque al principio proponía y me lo aceptaban o me modificaban. Y llegó un punto en el que ya estaba todo tan estandarizado que ya como que ya perdí esa chispa, me explico. Yo siento que mi chispa se fue acabando. De hecho, pues yo digo una analogía, a lo mejor un poco chusca, pero cuando entré me sentía como un padrino mágico. Un cosmo, así, ¿no? Sí, así, o sea, como bien activo, proponiendo todo. Y conforme fue creciendo todo, a lo mejor también cada quien tiene su enfoque o no sé, no quiero decir destino, pero sí como su camino de vida. A lo mejor la mía no era por el camino corporativo, porque conforme fui creciendo, yo siento que me fui apagando, ¿me explico? Siento que me convertí ya en un pixie. Sí, ya al final ya era gris. Ya no lo sentías. Exacto. Incluso la pasión o la misma energía ya, exacto, así ya no es. la sentías. Y te digo, y no tiene que ver tanto la empresa, ni el equipo, ni nada. Era como a lo mejor mis ganas de hacer más cosas con la visión que yo tenía. Claro, es que ya es un tema de visión. Exactamente. Entonces, a lo mejor si mi perfil hubiera sido crecer en la escala corporativa, pues ahí estuviéramos todavía, a lo mejor ya en alguna dirección, ¿verdad? Que era el siguiente paso que ya me iban a ofrecer. Pero pues bueno, digo, al final, ese fue el momento principal. En ese momento, haz de cuenta que ya fue
Me di cuenta porque al principio, cuando llegaban proyectos nuevos, oiga, vamos a cotizar este proyecto. Ah, pues me emocionaba y me decía con el equipo, pues vamos a organizarnos para hacer ese proyecto y vamos a hacer una estrategia y atacarlo así, así, así. Ujú. Pero de repente ya empezaron a llegar tantos proyectos que ya cada vez que llega un proyecto nuevo te abrumabas. Entonces, yo creo que por ahí fue y fue más que nada un camino de sentimiento o percepción. ¿Me explico? Sí, ya. Exactamente. Como que la misma mente, el mismo cuerpo y tu energía te está diciendo hasta cuándo. ¿Me Ya. explico? Sí, Y hasta hay que dónde, saber ¿no? escucharlo, exactamente. Y luego digo, muchas de las cosas que comentan y que platican mucho los que emprenden y los que se lanzan, pues el consejo lógico, pues es, empieza y cuando ya de perdido los ingresos sean como muy parecidos o incluso los rebasen que donde estás, ya te puedes salir. Pero pues sabemos muchos que dicen, no, pues a lo mejor la vida te empuja que, oye, güey, pues ya dale y dices, pues me voy por este lado, aunque ahorita pues no sea como el ingreso que tenía antes, ¿no? O sea, hay diferentes formas de emprender también. ¿Cuál fue la tuya? Bueno, yo tengo mis comentarios sobre eso, porque conozco gente que hace eso. Sin embargo, pues llámale lealtad a la empresa, llámale profesionalismo, como quieras, pero a mí no me gusta a mí mezclar, ¿me explico? O sea, si ya estoy en Pues un es trabajo... que te saturas. Exacto, También. y más porque realmente yo a ese trabajo yo le dedicaba 12 horas al día mínimo, o sea, mínimo. Porque teníamos proyectos con chinos y a veces eran las videollamadas con los chinos a las 9 de la noche o a las 2 de la mañana. Entonces, te digo, aprendí muchísimo y le agradezco mucho a la empresa, pero, Sí. pero dedicarle 12 horas o 15 que le dedicaba, más un trabajo adicional que agarrara yo por mi cuenta, o sea, no me era redituable, ¿me explico? Lo llegué a hacer en alguna ocasión y no funcionó porque o quedas mal en una o en otra, o trabajas de noche y te estás durmiendo tu trabajo. O sea, cuando yo tomé la decisión fue porque ya estaba pensando en eso, ya estaba ideando, ya había ideado más o menos un plan, ya tenía todo, pero es diferente idear y planear en tu tiempo libre a trabajar en tu tiempo libre, ¿no? Entonces, ya cuando tenía ya el plan formado y todo eso, salió una oportunidad de un primer proyecto que podía agarrar. Para este momento, yo también económicamente me había preparado para dar el paso. ¿Por qué? Porque yo quería hacerlo bien, o sea, no quería estar en el cuarto de mi casa y ahí trabajar. Ya me había preparado para rentar unas oficinas, para contratar por lo menos a una persona y por lo menos estar 6 meses con tiempo, con mi sueldo y con el sueldo de la persona, porque al final de cuentas, pues yo tengo un sueldo que tengo que aportar a mi casa. Pues. Y tú solito te pagas, ¿no? Sí, no, de hecho, o sea, y si quieres hablamos de eso, pero hay que ser muy fríos en ese sentido. Entonces, cuando ya tenía un capital para 6 meses a lo mucho y el primer proyecto que sabía que podía avanzar, fue ahí cuando me lancé. Dije, si no me lanzo ahorita, se me va este proyecto y para que llegue otra oportunidad así va a estar complicado. No estar canijo. Entonces así fue. Me pidieron una transición como de un mes en la empresa porque yo traía bastantes proyectos. Claro. Entonces, esa transición la llevé en la empresa y con la mía hasta que, pues ya, se separó. Y a raíz de que me lancé, después del primer proyecto, gracias a Dios, empezó a caer el segundo, tercero, el cuarto y pues así nos fuimos. Ok. O sea, ¿no te has quedado sin trabajo en estos años? No, gracias a Dios, no. Ahorita somos ya 17 colaboradores. Qué chingón. Sí. ¿Y qué tipo de, o sea, cómo es la organización de un equipo de trabajo? Pues es de proyectos de ingeniería, pero bajo esta metodología, pues obviamente tienes los modeladores, tienes coordinadores, etcétera. O sea, ¿cómo es la organización? Es que como te platicaba, en una empresa en general, pues no solo es el área operativa, hay más temas. Ajá. Que ahorita seguimos creciendo, seguimos operando, tenemos apenas 3 meses, sin embargo, gracias a Dios hemos hecho pues gran trabajo. Ahorita yo estoy viendo la parte, se puede decir, financiera, contable, administrativa y ventas. Ok. ¿Verdad? Y al área operativa me meto poco porque está mi brazo derecho, que es el gerente general o director de operaciones. ¿Sale? Él me ayuda a organizar todas las operaciones de la empresa y haz de cuenta que él y yo tenemos que tener comunicación 100%. Sí, claro. De todo. Entonces, esta persona que coordina toda la parte operativa, pues o sea, no puede coordinar a 15 personas solo, o sea, se le va al día ahí. Entonces, tenemos coordinadores. Tenemos un coordinador de arquitectura, uno de estructura, uno de instalaciones electromecánicas y un coordinador BIM o de calidad BIM. Entonces, esos 4 coordinadores a su vez tienen gente, que son los modeladores y los proyectistas. Entonces, llega un proyecto, pues asignamos recurso al proyecto. ¿Sabes qué? Esto lo va a trabajar un equipo de estas personas. Otro proyecto, otras personas.
Y así es como se maneja, pero sí, está dividido por especialidades. ¿Y qué tipo de proyectos? O sea, obviamente, pues como comentas, o sea, tuviste un primer proyecto y luego de ese vino otro. En ese momento te diste cuenta de que, pues sí puedo vivir de esto, ¿no? Es correcto. Los principales proyectos que hacemos son industriales. Es que te digo, irónicamente, ahorita tengo una empresa de proyectos y yo nunca en mi trayectoria me dediqué a hacer proyectos. Pero al hacer presupuestos, te digo, hicimos como 400 presupuestos, 300 en el periodo que estuve ahí, más lo que estuve en obra, pues me tocó revisar muchos proyectos. Entonces, al revisar proyectos, quieras o no, te empapas de diferentes todo, cómo está organizado. sistemas constructivos, cómo se organizan los proyectos, la estructura de información, etcétera. Entonces, esa fue la que me traje para acá. Entonces, eso me dio, vamos a decir, como que un ojo más clínico, en el sentido de que no ocupo meterme al detalle Claro. para poder revisar si algo está bien o no está bien proyectado, ¿me explico? Ya. O sea, y la verdad que pues también el equipo pues es muy bueno y son especialistas. Es decir, el de estructura pues obviamente sabe mucho más que yo de estructuras. Claro. Sin embargo, cuando tenemos un proyecto, yo sí tengo el ojo, no sé si llamarlo técnico o de presupuestos, para saber, oye, ¿sabes qué? Esta nave se me hace que hay mucha densidad. O esa columna se me hace muy, muy robusta. ¿Por qué? Pues por esto y esto y esto. Bueno. ¿Sabes qué? Tienes razón, había un error de cálculo, me protegí de más. O temas muy simples de la norma de revisión de cargas vivas, cargas muertas, o temas básicos generales de estructuras. O sea, eso sí sé, me explico. Sí. Entonces ya con eso ya puedo saber un poquito, y lo mismo de hidráulica y lo mismo de todo. Entonces, eso es parte de lo bonito de una empresa multidisciplinaria. Y lo mejor de todo, aterrizando un poquito con la metodología BIM, es que, como te platicaba, que BIM es comunicación, ¿verdad? Es un sistema. Entonces, como nosotros trabajamos en modelos centrales y trabajamos en la nube también de Autodesk, en el ACC, haz de cuenta que cada vez que alguien modela, puede prender y apagar los modelos de los demás. Entonces, es una comunicación muy, muy, muy directa en tiempo real. Entonces, eso es uno de los principales también beneficios de la metodología BIM. Más allá de los casos, pues más comunes, que le llaman interferencias entre disciplinas, que te puedes topar en los modelos, en los proyectos, pues vamos a llamar Revit, o en el modelo tal cual, en el modelo virtual. ¿Tienes en mente algún caso real que haya pasado en algún proyecto en los que haya participado Provimsa? O sea, de que, por ejemplo, alguna optimización o algún tema que se solucionó ahorita que está virtual, antes de haber provocado algo más, con mayor impacto, ¿no? Sobre todo económico en el proyecto. Pues sí, digo, se me vienen a la mente algunos ejemplos. Y aquí hay dos cosas. Una es también la metodología BIM y otra pues también es la eficiencia de ingenierías, ¿no? Que siempre van muy de la mano. Por eso nosotros como despacho tratamos de tener ambas cosas dentro, in-house, para poder precisamente solucionar ese tipo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, como un caso práctico se me ocurre, ahorita estamos haciendo un modelo BIM de un hospital, son 68,000 metros cuadrados de construcción. Entonces está bastante grande y ese proyecto ya está en ejecución. Está ahorita terminando tercerías, está por iniciar cimentación. Entonces estamos haciendo un modelo BIM en fast track, ¿no? Típicas interferencias de pasos, de cruces y eso, pues es lo que comentas, eso ya está resuelto, que se observó en el modelo, ¿no? Pero había temas más complicados que no habían visualizado en proyecto y que realmente impactaron en un ahorro económico considerable por haberse detectado previo, ¿no? Por ejemplo, hay una rampa que llega a cierto nivel porque abajo hay un cuarto de máquinas, por ejemplo, grande, pero gigante porque son los equipos de aire acondicionado del hospital. Entonces es un cuarto grande. Está una rampa que por arriba es pavimento realmente porque es un motor lobby para el acceso de personal. Entonces, ves los planos y aparentemente todo cuadra. Realmente todo cuadra. Entonces, se sacó el catálogo de conceptos con esos planos, todo normal. Pero cuando hicimos el modelo, nos dimos cuenta que los equipos de aire acondicionado son tan grandes que realmente no alcanza a salir el ducto por debajo de la losa de estacionamiento. Entonces, el ducto queda más arriba de la losa. La madre. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, pues hay que hacer reingeniería. Ahí, tanto nuestro equipo interno de ingenieros mecánicos como el equipo de ingeniería per se del proyecto, como el cliente en este caso, pues hacemos lluvia de ideas. ¿Sabes qué? A ver, podemos rediseñar el tamaño de los ductos,
podemos mover los niveles. Ah, no, pues los niveles no, porque ya cumplimos con pendientes máximas y todo eso. Ahí hay restricciones. Sí. ¿Sabes qué? Pues podemos cambiar el tipo de equipos. Y entonces ya es cuando empiezan a hacer ingenierías que te impactan tanto en proyecto como en costos. Entonces yo creo que eso es algo muy importante porque realmente ya estaban casi por contratar al especialista y ya para comprar los equipos. Entonces, si eso no se detecta antes con el modelo, compras los equipos y pues es la verdad que es un costo considerable. Claro. Y no solo costo, también tiempo, porque son equipos especiales que tardan meses en llegar. Y otro ejemplo que a mí me gusta mucho es que BIM, pues vaya, en cuanto a herramientas, no solo es Revit. Civil 3D es un programa BIM. Entonces, muchos de los conflictos en buen tiempo que hemos encontrado han sido gracias a Civil 3D por cuestión de niveles. Porque es súper común, y más digo que yo que vengo de presupuestos, súper común, que los muros de contención y los taludes siempre son extraordinarios en los proyectos. ¿Por qué? Porque si tienes vecinos, los vecinos están a un nivel y tu nave industrial está a otro. Es muy complejo de que cuando haces un presupuesto inicial con los planos, siempre consideres o los muros de contención que te quedan de un lado o los taludes que te quedan del otro. Entonces, gracias a Civil 3D, con las plataformas que manejas y que integras al modelo de Revit y a la topografía natural, pues te das cuenta dónde ocupas taludes, dónde ocupas muros y ya lo tomas en cuenta desde un principio. Entonces yo creo que eso es algo también que está infravalorado y que es muy común que mucha gente lo toma como extraordinarios. O los canales pluviales, es algo que también muchas veces es como extraordinario porque no se prevé desde el principio. Pero gracias a los modelos BIM puedes preverlo. Con madre, pues te da mucha sensibilidad justamente eso que hablábamos desde el inicio, ¿no? Sí, definitivamente. Y al final también ya puedes involucrar temas de Lean Construction. Es correcto. Tomaste una certificación. Así es. Certificación internacional de Lean Construction. Cuéntame un poquito más sobre cómo integras, pues al final es como, pues no sé si es como es una filosofía. Es correcto. La filosofía Lean, pero pues igual, es como muy pocos tienen el acceso a poder especializarse y a tomar esas certificaciones. Así brevemente, ¿en qué te ayuda? ¿Y cómo lo integras con BIM? Ok. Lean Construction es una filosofía para que te ayuda a reducir o a perder ya sea tiempos muertos y todo lo que no te genera valor, ¿verdad? Es una filosofía como tal que está compuesta por diferentes herramientas o metodologías, ¿sale? Tanto Lean como BIM, ambas cosas son totalmente sociales. Son más que habilidades duras de saber ingeniería, saber cálculo, saber esto. Es saber tratar a las personas, saber trabajar con procesos, saber... Lean es una filosofía que se basa en el respeto, 100%. ¿Respeto de qué? De todo, de tu colaborador, de su tiempo, de mi tiempo, del trabajo de los demás, de la calidad de los demás, de cómo lo que hago yo le afecta a los demás, cómo lo que haces tú me afecta a mí, ¿me explico? Entonces, es esa ideología. Entonces, es algo que definitivamente yo considero que todos en la construcción deberíamos aplicarlo o por lo menos meternos a investigar, porque al final de cuentas yo creo que los proyectos y la tendencia de cómo va la industria va a requerir cada vez más de ese tipo de habilidades. ¿Por qué? Porque trabajar de manera eficiente con una metodología o con una filosofía Lean te ayuda a que los proyectos también salgan con mejor calidad y con mejor tiempo. ¿Me explico? Entonces, no sé, no me voy a meter ahorita con herramientas Lean como Last Planner System o Tech Planning, etcétera, pero sí, de manera general, lo que sí puedo decir y recomendar es que sí es muy importante conocerlo, involucrarse y cambiar un poquito el chip de que ya ahorita realmente, y está comprobadísimo, yo lo tengo comprobado al día a día, que es mucho más eficiente un líder que tiene inteligencia emocional y que sabe hablar con su equipo, motivar a su equipo, gestionar emociones propias. Sí. Eso es mucho más eficiente que el típico líder de la vieja escuela, que es el látigo, que es el grosero, que es el altanero, que es el prepotente, que es el arrogante. ¿Me explico? Entonces, la filosofía o la filosofía Lean es lo que te encamina. No quiero decir que todo es bonito y color de rosas y todo. No, hay problemas, siempre hay problemas. Sin embargo, es la manera de cómo lo gestionas. Y si lo combinas con la metodología BIM, que también se enfoca en la eficiencia y en el trabajo colaborativo con los equipos, pues ahí tienes una bomba atómica para hacer un proyecto de la mejor manera. Entonces, definitivamente considero que deben de combinarse. ¿Cuál es la tendencia? Que
ya se vuelva un estándar, Sí, que todos los proyectos sean con BIM. definitivamente. Yo creo que cuando aprendes a trabajar con la metodología BIM, no quieres regresar a trabajar sin ella. ¿Me explico? Hay una curva, definitivamente hay una curva de aprendizaje, hay una barrera de entrada. A mí me gustaría que las universidades se enfocaran mucho más en BIM. Creo que ahorita se están enfocando más que antes, sin embargo, creo que todavía falta muchísimo. Entonces, definitivamente la tendencia es trabajar con BIM y no solo lo perciben los constructores o los proyectistas, eso lo percibe el cliente. O sea, hay clientes que me ha tocado pues, platicar con ellos, dueños de desarrolladores inmobiliarias que quieren trabajar con BIM, si no, no. O sea, está llegando a ese grado, nada más hay que abrir las puertas y abrir la mente para poder entenderlo. Sí, porque también hay comentarios de que pues es que me sale más caro, pues sí, pero, o sea, o sea, ¿cómo lo traducirías? Porque, o sea, no quiero usar la palabra venta Sí, por la carga, digamos, que cómo convences a un cliente de decir, oye, vente, o sea, utiliza esta metodología para tu proyecto. sí, pues es que es relativamente más caro porque realmente, a ver, de entrada, cuando un proceso BIM está bien establecido y estandarizado, no tendría por qué haber una diferencia muy grande contra CAD. ¿Me explico? Cuando estás en la curva y estás aprendiendo y estás adquiriendo todos los conocimientos, pues a lo mejor ahí sí. Pero realmente, lo que sí es que tienes que invertir a lo mejor un poco más, pues sí, en licencias, en la nube, en equipos más potentes, definitivamente. Pero para un cliente, una diferencia de un proyecto con BIM a un proyecto tradicional en CAD, este, lo que te, lo que te, lo que es esa diferencia en importe contra lo que te puedes ahorrar por evitar problemas durante la construcción es abismal. O no solamente por problemas durante la construcción, sino también por la precisión de los catálogos de conceptos. O sea, no es lo mismo cuantificar a mano o en Excel que a cuantificar con un programa Claro. en Revit, por ejemplo. Sí. Entonces, definitivamente yo creo que el ahorro está desde un inicio. Y no me refiero, hay muchas vertientes, pero a lo mejor, te dice el cliente, ¿sabes qué? Es que a lo mejor con el BIM me salió más alto los volúmenes del catálogo de conceptos. Bueno, pues que es que a lo mejor en CAD tenías un problema y no te diste cuenta, ¿me explico? Entonces, al final de cuentas, tarde que temprano, algo va a salir. Sí. Entonces, es mucho más claro, transparente, verlo desde un inicio. Estaría muy interesante hacer ese ejercicio, o sea, como en un proyecto, digo, a lo mejor lo haces o a lo mejor a lo mejor se puede implementar, ¿no? Pero el ejercicio de, oye, mira, cada cosita que se vaya detectando, pues, ¿cuánto en costo es, no? Y al final del proyecto tienes como esa comparativa de, mira, esto contra estos problemas que estaban, que te iban a costar esto, ¿no? Estaría como interesante hacer Sí, ese definitivamente. ejercicio. Y sobre todo lo que yo recomiendo es también no confiarse a las cuantificaciones desde un inicio que te da Revit, ¿no? Claro, o sea, Siempre hay que hacer sí, entiendo comprobaciones que sí. hasta que aprenda la metodología de trabajo. Claro, sí, entiendo que le mueves tantito un parámetro y ya valió madre. O sea, si tienes incluso hasta en la parte de modelar, ¿no? Ya cuando involucras diferentes disciplinas y los modelos Exacto. hay un modelo para cada disciplina y en el momento en el que empiezas a, digamos que coordinarlo y meterlo en un solo modelo, y ahí es donde empiezan a salir todos Sí, los ahí, piojos. exactamente. Ahí o desde el inicio del modelado, hay que ser muy limpios y tener Sí. una metodología clara para no repetir elementos. Hay veces que tienes un muro sobre otro y tú no te das cuenta y ya cuantificaste doble. ¿Me explico? Ándale. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras. Muy bien. Pues Inge, se nos está acabando el tiempo. Sé que también tienes ahorita unas reuniones. Y también nosotros estamos esperando a nuestro siguiente invitado. Entonces, Ok. me gustaría que cerráramos el episodio con un consejo para las personas que nos estén escuchando y que, pues, oye, no, les llama la atención tanto este tipo de trabajo o a lo mejor quieren emprender en esta, pues en esta nueva forma de trabajar, que, bueno, ya va a ser el estándar. Y algún tip que les pudieras tú dar para que se animen a entrarle. O a lo mejor algún cliente que quiera, que tenga las dudas, y que esté casi por optar por esta metodología. Ok, bueno, mi consejo general, digo, es tanto para los jóvenes que nos están escuchando como para las personas de cualquier edad que estén en el medio, es que abran la mente a las nuevas tendencias tecnológicas. Eso es 100% porque si bien
La tecnología está avanzando rápido, cada vez avanza más rápido. Y ahorita, digo, pues no hubo oportunidad después. El tema de la inteligencia artificial en BIM, por ejemplo, todos los nuevos programas, las nuevas tecnologías que han salido, están avanzando súper rápido. Entonces, quien no se actualice ahorita se va a quedar atrás. Haz de cuenta que si ahorita, por ejemplo, conoces a una persona que no dibuja en AutoCAD porque dibuja a mano, en 10 años las personas que no usen, o menos, o sea, que no use Revit, va a ser la misma analogía, ¿me explico? Claro. Entonces, y no solo Revit, sino también Lean Construction, abrir la mente no solo a habilidades duras, que son técnicas, sino también habilidades blandas. A lo mejor está un poco fuera de tema, pero está relacionado. Trabajar en uno mismo es parte de, o sea, para abrir tu mente ocupas trabajar en ti, ocupas gestionar tus emociones, gestionar tus pensamientos, todo ese tipo de cosas es lo que yo recomiendo a la gente que le invierta tiempo, porque el mundo está bien acelerado, las redes sociales están bien aceleradas y muchas veces no nos damos tiempo para analizar qué es lo que queremos, a dónde vamos. Estamos haciendo lo que queremos o a dónde vamos, o lo que estamos haciendo nos va a servir para donde queremos llegar, o estamos aquí porque aquí nos puso el destino. ¿Me explico? Sí. Suena muy lógico y muy básico, pero mucha gente se deja llevar por la marea. O sea, mi recomendación es esa. Haz pausa, fíjate qué quieres, analiza, abre tu mente y vas a llegar a donde quieres llegar. No, pues qué gran consejo, Inge. La verdad es que me gustó mucho esta plática. La invitación está abierta. Este es tu espacio para cuando quieras venir. Y pudiéramos ahora sí abundar un poco más en temas de BIM, inteligencia artificial y casos así mucho más específicos. Igual si ustedes quieren escucharlo, pues déjenos en los comentarios. ¿De qué manera te pueden encontrar en redes o contactarte? Sí, claro. Estamos pues por lo pronto en Instagram, TikTok y LinkedIn como Provimsa, nada más. Provimsa es Proyectos BIM S.A. prácticamente. Perfecto. Sí, sin quebrarnos mucho la cabeza, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos encuentran como Platicando con los Inges en... ¿Qué es? Instagram, TikTok, en YouTube, Facebook y Spotify. Muy pronto también en LinkedIn, esperemos, porque también hay muy buena audiencia y nos está aprovechando. Claro que sí. Está bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Por ahí te recomendaron. Ahí lanzamos en Instagram y pues salí. Ahora sí que dijeron, invita al Inge José Manuel de Provimsa y pues órale, se cumplió. Muchas gracias. Y pues nada, muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos, por estar en un episodio más. Les recuerdo, yo soy Jonathan Hernández, esto es Platicando con los Inges y pues vamos a las rapiditas, Inge. De acuerdo. Nómada. Zona de confort. Control administrativo. Organización. Presupuestos. La base de un proyecto. Ingeniero civil. Profesión multidisciplinaria. Sistema constructivo. Metodología de construcción. Analizar costos. Imprescindible. Herramienta de costos. Opus Nedata. Ingeniería de la construcción. Construir inteligentemente. Sinaloa. Un bonito estado. Eficiencia. Hacer más con menos recursos. Alianza comercial. Sinergia. Construcción. Desarrollo. Respeto. Valor fundamental. Monterrey. Oportunidades. Platicando con los Inges. Un gran podcast. Muy bien. Se habla mucho de BIM, pero en realidad